El pueblo de Cranley James era, según todas las apariencias, un lugar de paz idílica, ubicado entre ondulantes colinas verdes, con cabañas de piedra cubierto de hiedra, y una aguja de la iglesia que había permanecido en pie durante siglos era. El tipo de lugar donde nunca pasó gran cosa, pero apariciones, como bien sabía la señorita Marple, podría ser terriblemente engañoso. Ya era pasado las 4, en punto en una tarde inusualmente cálida cuando la primera onda de escándalo y malestar comenzó a extenderse. El evento que lo inició todo fue completamente ordinario. El sonido de la campana en el salón de Larkspur, donde las damas del pueblo solían reunirse para tomar su refrigerio por la tarde, fue señora Edith Fullerton, la dueña de la tienda de té, quien notó algo por primera vez extraño. Ella acababa de terminar sirviendo té para la señorita Jane Marple cuando, por casualidad, miró hacia el gran reloj en la pared, el mismo reloj que había marcado el paso de las horas en el salón de té durante más de 30 años. En ella frunció el ceño. «Qué raro», murmuró ella. La señorita Marple, sentada cómodamente con su tejido en la mano, levantó la vista con leve interés. «¿Qué pasa, querida?», la señora Fullerton señaló. «¿El reloj está a la señorita Marple siguió su mirada ande hecho el reloj de latón ornamentado, que siempre iba de la mano precisión inquebrantable. Se había congelado en 3 a 15 páginas. Eman ahora. Bien, la señorita Marple no era de esas personas que a él armado por pequeños fallos mecánicos. Pero Owen Ossie había aprendido a prestar atención a los details, especialmente cuando algo inusual sucedió en un lugar donde no se esperaba nada inusual. Y así, como la señora Fullerton se preocupó por el reloj parado a la señorita Marple, simplemente se recostó bebiendo su té y dejando que su mente aguda empezara a trabajar, porque sí había algo que había aprendido en sus muchos años de observando silenciosamente la naturaleza humana. Fue esto: cuando un reloj se detiene inesperadamente, es a menudo un signo de algo mucho mayor. Era Ney. A la mañana siguiente, se demostró que la señorita Marple tenía razón. Ya había empezado a correr la voz. Extendió por el pueblo, viajando tan rápido como siempre lo hacían los chismes en Cranley Jameson. Por uno, todo el pueblo estaba zumbando con susurros. Había cometido un crimen que había ocurrido exactamente a las 3:15 de la tarde, y de repente, el reloj silencioso en el salón de Larkspur no era solo una curiosidad, fue una pista. El descubrimiento se había realizado en Casa Hazelwood, la residencia más grandiosa de Cranley St. James. Perteneció a Coronel Geoffrey Bainbridge, oficial militar retirado de impecable reputación, conocido por su aimer por el orden, la puntualidad y una adhesión casi obsesiva a la rutina. Y sin embargo, en las 3:15 p.m. de la tarde anterior, el coronel Bainbridge había sido asesinado. Los detalles fueron tan impactantes como desconcertantes. Lo habían encontrado en su estudio, sentado en su escritorio como si estuviera escribiendo una carta. La pluma estilográfica yacía sobre el papel. La tinta aún estaba húmeda. No hay señales de lucha, ninguna entrada forzada y ninguna indicación de que se hubiera hecho algo robado. Pero lo más peculiar cosa de todo esto, el reloj de pie en el estudio, una magnífica pieza antigua que había estado en Hazelwood House durante generaciones. También se detuvo exactamente a las 3:15 páginas. Emana, al igual que el reloj en el salón de Larkspur, y exactamente igual que el propio coronel Bainbridge. La señorita Marple, al enterarse de la noticia, su querida amiga, la señora Elspeth Hartnell, simplemente asintió. ¿Un reloj que se detiene en el momento exacto en que asesinan a un hombre? Sí, querida. Creo que tenemos bastante misterio en nuestras manos. Esa tarde,
La señorita Marple visitó a Selwood House. El aire estaba denso. Y voces apagadas, las grandes salas llenas de detectives, alguaciles y el bajo zumbido de la especulación. Ella fue recibida por Inspector Leonard Graves, un hombre corpulento con un ceño fruncido perpetuo, que miraba a la señorita Marple con una mezcla de escepticismo y admiración reticente. Señorita Marple, dijo, asintiendo. Supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara. Señorita Marple sonrió agradablemente. Mi querido inspector, lamento molestarlo, pero se ha cometido un crimen terrible, y no pude evitar sentirme rióso. El inspector Graves. Bueno, ya que estás aquí, puedes echar un vistazo alrededor, pero, ojo, esto es un asunto policial oficial. A la señorita Marple asintió recotadamente, pero detrás de ella ojos azules. Su mente ya estaba trabajando. Ella no había dado más pasos que 3 pies dentro del estudio antes de que ella notara algo lo más interesante aún, a una sola hoja de papel, descansando sobre el escritorio, con el coronel carta inacabada. Y ella observó la elegante y controlada escritura. A quien le interese, decía, debo acabar con esto de inmediato. La verdad debe salir a la luz antes de que Y luego es interrumpido. A mitad de la frase, a los labios de la señorita Marple se fruncieron. Un hombre que pretende revelar la verdad, murmuró para sí misma. A menudo no vive lo suficiente para hacerlo. En las próximas horas, surgió una imagen más clara de los últimos días del coronel Bainbridge. Había sido un hombre de rutina, disciplina y principios estrictos, pero últimamente había estado inquieto, intranquilo. Su personal doméstico lo había notado. Los vecinos habían susurrado al respecto. Y apenas unos días antes de su asesinato, le había dicho algo a un amigo cercano. Más inusual hay algo terriblemente mal en Cranley St. Jameson, y pienso ponerle fin. Señorita Marple frunció el ceño mientras escuchaba los relatos, porque una cosa era ahora cierto. El coronel Bainbridge lo sabe y apuntó a Elegon, algo que tenía condujo a su muerte. Ni la señorita Marple, con sus ojos agudos y mente más aguda, destinado a descubrir que eran para cuando la señorita Marple izquierda a Selwood House. El sol se estaba poniendo sobre Cranley St. James, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas. Se detuvo afuera, ajustándose la ropa, chal de punto. Antes mirando hacia la casa, una última vez. Alguien dentro esa casa había matado al coronel Bainbridge. Alguien detuvo su reloj y lo silenció para siempre. Sin embargo, mientras la señorita Marple caminaba de regreso hacia el pueblo, no podía quitarse de encima la sensación de que el verdadero misterio apenas había comenzado. Porque el coronel no estaba el único con secretos. Y en Cranley St. James era solo cuestión de tiempo antes de que la siguiente verdad fue revelada. El pueblo de Cranley St. James Simper se había enorgullecido de ser un lugar de orden y civilidad, donde los acontecimientos más escandalosos solían girar en torno a concursos de repostería que salieron mal, o la desafortunada costumbre de la señora Hargreaves de agregar demasiado jerez al pudín de Navidad. Pero ahora, por primera vez en muchos años, el pueblo estaba paralizado por algo mucho más oscuro. Asesinato, y no cualquier asesinato. El asesinato del coronel Geoffrey Bainbridge, un hombre cuya sola presencia había comandado una vez la autoridad en el descubrimiento de su cuerpo sin vida. En su estudio, su carta inacabada, que descansa a su lado, había enviado ondas de conmoción y especulación a través de cada salón de cada salón, de cada conversación susurrada detrás de las cortinas de encaje. Y en medio de todo,
La señorita Jane Marple se sentó tranquilamente, sus agujas de tejer tintineando suavemente mientras escuchaba a Anne, porque si había algo que ella sabía sobre naturaleza humana, fue esto gente hablón, y en su hablando, revelaron mucho más de lo que destinado a la mañana siguiente. Ellos chismes habían alcanzado un punto álgido. La señorita Marple acababa de instalarse en el salón de The Bluebell, su lugar preferido para ambos refresco y observación tranquila, cuando se le unió la señora Beatrice Withers y la señora Lavinia Ambrose. Ambos llegaron sonrojado de emoción. Señorita Marple, ¿ha oído? La señora Withers se inclinó sin aliento y con la voz apagada. Dicen que fue veneno. La señorita Marple, a quien le habían servido el té, perfectamente preparado, no respondió de inmediato. Simplemente tomó un pequeño sorbo, dejando que las palabras fluyeran. P. Sister. Señora Ambrose olfateó con desdén. ¿En serio, Beatrice? ¿De dónde sacas esas ideas? Al coronel le dispararon, Anne, lo dijo la policía. Bueno, escuché que Irán ataque al corazón, replicó la señora Withers. YQ. Alguien manipuló los relojes para Anne hacer que parezca algo que no era. Señorita Marple juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo, su expresión agradable. ¿Y dónde, querida mía, oíste eso? La señora Withers titubeó. Bueno, desde señora Cartwright, por supuesto, y lo escuchó de la ama de llaves, del doctor Lester. Mes. La señora Ambrose dejó escapar un ruido de burla. No seas ridícula, Beatrice. ¿Un infarto? ¿Relojes alterados? No, lo oí de el propio señor. Graves que el coronel fue asesinado en exactamente las 3:15 página. Emma, y sí, eso y cierto. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es eso. Una pausa dramática, bajando la voz. ¿Quién fue? Con él en ese mismo momento. A silencio absoluto se instaló sobre la mesa. Señorita Marple no habló, pero ella se dio cuenta, como siempre lo hacía, a que ante la mención de la hora exacta de la muerte los dedos de la señora Withers movió ligeramente sobre el borde de su taza de té. Una pequeña cosa, un menor temblor, pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que las pequeñas cosas nunca fueron insignificantes. Esa tarde, la señorita Marple tomó un paseo tranquilo hacia Hazelwood House. Su gran fachada, ahora inquietantemente silenciosa. La policía había terminado sus investigaciones iniciales, dejando atrás una casa que se sentía mucho más vacío que antes. El coronel Bainbridge había vivido solo, salvo por su ama de llaves, la señora Alice Pettigrew, una mujer de disciplina estricta y opiniones agudas. A la señorita Marple la encontró de pie justo afuera de la entrada, escurriendo su delantal en dedos nerviosos. «Señora Pettigrew», saludó la señorita Marple con «Vas, qué sorpresa tan terrible». La ama de llaves exhaló pesadamente, su cara surcada de agotamiento por insomnio. «Señorita Marple, simplemente no puedo darle sentido», dijo ella, sacudiendo la cabeza. El coronel estaba siempre un hombre de rutina. Todos los días, como Henry Lodge, desayuno a las 7, cartas a las 8, en el jardín a las 10, y ahora, su voz se rompió un poco y se secó los ojos con el delantal. Señorita Marple esperó pacientemente. La gente, según había descubierto, siempre hablaba con más libertad cuando tenía tiempo y, efectivamente, después de un momento, la señora Pettigrew bajó la voz. «Lo más extraño, señorita Marple, es que alguien vino a verlo esa tarde. Las agujas de tejer de la señorita Marplin». Pausa. «¿Alguien, querida?» La ama de llaves asintió vigorosamente. «Sí». Poco antes de las 3 abrí la puerta yo mismo a un hombre. No low rique noche alto, con un abrigo oscuro y el coronel. Bueno, Parek, y a reprendido de verlo no. Estoy contento. Claro, solo
S. O reprendido. Los dedos de la señorita Marple apretado ligeramente sobre su bolso. ¿Y oíste lo que se dijo? Señora Pettigrew negó con la cabeza rápidamente. No, señorita, no lo es escuchar en las puertas, lo cual, sospechaba la señorita Marple, no es del todo cierto, pero oí al coronel decir algo bastante extraño cuando pasé por el estudio. Ella dudó. La señorita Marple sonrió suavemente. Continúa, querida. La ama de llaves dicho. Luego murmuró. Él dijo, no deberías haber regresado. La señorita Marple, la expresión no cambió, pero adentro ella sintió algo encajar en su lugar. El sol había comenzado su lento descenso sobre Cranley St. James, fundicio en largas sombras doradas por las calles adoquinadas, mientras la señorita Marple se abría paso. El regreso de Hazelwood House. El olor a pan caliente flotaba desde la panadería, mezclándose con el aire fresco del otoño. Pero, a pesar de la escena pacífica, el pueblo estaba cualquier cosa menos tranquilo. El asesinato había llegado a su puerta y los aldeanos como Ira Diesperor reaccionó en consecuencia. Cuando la señorita Marple llegó al salón de Larkspurella, no me sorprende en absoluto para encontrar una reunión de rostros preocupados, susurrando mientras toman tazas de tejibollos de arándanos en la señora Beatrice Withers y la señora Lavinia Ambrose, que se establecieron como las principales autoridades en todo lo escandaloso. Estaban sentados en su mesa habitual, sumidos en discusión acalorada. La señorita Marple, como era su costumbre, tomó la palabra tranquilamente. Un lugar cercano, ordenado una olla de Darjeeling y simplemente escuchado a Anne, porque si había algo que la señorita Marple sabía mejor que nadie, la gente siempre revelaba más de lo que pretendía. Y te digo, la señora Withers estaba diciendo, su voz un susurro silencioso pero ansioso, lo vi yo mismo, un hombre extraño con un abrigo oscuro, de pie justo afuera de la oficina de correos esa misma tarde. ¿Y sabes qué pienso? Creo que era él. La señora Ambrose arqueó una ceja con escepticismo. La señora Withers se inclinó dramáticamente. El que fue a ver coronel Bainbridge justo antes de que él fuera asesinado. La señora Ambrose frunció los labios, pensativa. ¿Y qué aspecto tenía exactamente este hombre, Beatriz? La señora Withers vaciló solo un poco. Bueno, no vi su cara exactamente, pero él era alto, de hombros anchos, camina bastante rápido, como si no quisiera hacerse notar. La señorita Marple, sin levantar la vista de su taza de té, murmuró suavemente, pero, querida, si no quería llamar la atención, ¿por qué se quedaría parado afuera de la oficina de correos en pleno día? Señora Withers sonrojó ligeramente, presa de su propia emoción. Bueno, quizás esperaba algo, o a alguien. La señora Ambrose exhaló, exasperada. De verdad, Beatrice, no debes dejarte llevar por la imaginación. La señorita Marple dejó su taza suavemente, su mirada pensativa. Pero creo que la señora Withers me topé con algo bastante interesante. Ambas mujeres se giraron hacia ella. Inmediatamente sus ojos amplía con curiosidad. A la señorita Marple sonrió agradablemente. Con las manos cruzadas sobre el regazo amberá, dijo, la ama de llaves del coronel, señora Pettigrew. Mencionó que cuando abrió la puerta justo antes las 3 en punto, el coronel parecía sorprendido ver a su visitante. No tenía miedo, solo sorpresa. Señora Withers asintió con entusiasmo. Sí, eso significa que conocía al hombre. La señorita Marple inclinó la cabeza levemente, en efecto, y dijo algo bastante curioso antes de cerrar la puerta. Ella dejó que las palabras persistir, permitiendo que el peso de los mismos se asiente. Él dijo, no deberías haber regresado. Un silencio
cayó sobre el salón de té. Señor Ambrasis puso rígido. Sus dedos se curvaron sobre el asa de su taza de té. La señora Weatherspoon ha abierto su entusiasmo momentáneamente, dio paso a intriga genuina. Entonces, eso significa, señorita. Marple asintió una vez. Significa que quien visitó al coronel Bainbridge ese día era alguien de su pasado. Más tarde, esa tarde, la señorita Marple visité al doctor Lester. El médico del pueblo era un hombre de comportamiento tranquilo, conocido por su enfoque sensito y su profundo conocimiento de la comunidad de Cranley Estate, James, y como era de esperar, él también había sido uno de los conocidos más antiguos del coronel Bainbridge. Cuando la señorita Marple llegó a su casa modesta pero bien cuidada, ella fue recibida con una mirada curiosa. Señorita Marple, dijo el doctor Lester, haciéndole señas para que entre. ¡Qué grata sorpresa! Señorita Marple sonrió dulcemente. Ay, querida, espero no molestar. Solo pasaba por aquí y pensé que podrías compartir una taza de té con una vieja amiga. El doctor Lester, muy consciente de que la señorita Marple la curiosidad nunca fue ociosa, simplemente se rió entre dientes y la condujo a la sala de estar, donde el fuego crepitaba suavemente en el hogar. Ellos intercambiaron cortesías por un tiempo discutiendo el estado el clima otoñal, las últimas renovaciones de la iglesia y el uso excesivo de nuez moscada por parte de la señora Cartwright en sus galletas de jengibre. Antes de que la señorita Marple dirigiera suavemente la conversación hacia Coronel Bainbridge. «Lo conocías bastante bien, ¿no?», preguntó ella. Revolviendo su té, el doctor Lester asintió. Su expresión se volvió solemne. Sí. De hecho, servimos juntos hace muchos años. No éramos muy cercanos, pero lo respetaba. La señorita Marple inclinó la cabeza levemente y mencionó alguna vez a alguien de su pasado, alguien que pudiera haber pelearse con los dedos del doctor Lester apretado alrededor de su taza de té. Para el momento más breve había vacilación. Y luego, muy silenciosamente, dijo un nombre: Howard Latimer. Señorita Marple no reaccionó exteriormente, pero adentro, su mente ya estaba carreras. Howard Latimer, un nombre del pasado. Un hombre que al parecer tenía asuntos pendientes con el coronel Bainbridge. La señorita Marple dejó su taza. Sus ojos azules brillante. Con comprensión, mi querido doctor Lester, dijo agradablemente. ¿Por qué tengo la sensación de que este señor Latimer no era particularmente bienvenidos a Cranley este James? Doctor Reading suspiró profundamente. Porque, admitió, la última vez que estuvo aquí, terminó muchísimo. Cuando la señorita Marple salió de la casa del doctor Lester, el cielo se había vuelto un tono oscuro de lavandalas. Primeras estrellas comienzan a aparecer en la distancia, y sin embargo, a pesar de la belleza de la velada, un escalofrío se había instalado en lo profundo de sus huesos. Howard Latimer, un hombre que una vez había sido parte del pasado del coronel Bainbridge, un hombre que había abandonado Cranley St. James bajo circunstancias misteriosas, y ahora, un hombre que había regresado el mismo día en que el coronel fue asesinado. La señorita Marple se detuvo al final del camino y miró hacia el pueblo con expresión pensativa. Sí, algo estaba muy mal, y si no se equivocaba, este asesinato fue solo el comienzo. El nombre Howard Latimer permaneció en la mente de la señorita Marple mientras caminaba de vuelta por Cranley. James, el aire fresco de la tarde transportaba el leve aroma de madera quemada desde chimeneas distantes. Era un nombre que se mantuvo peso, ella podía decirlo. Un nombre que una vez había pertenecido a este pueblo, luego desapareció, solo para regresar el mismo día el coronel Bainbridge fue asesinado.
¿Coincidencia? La señorita Marple no creía en las coincidencias y ella sospechaba que tampoco en Dr. Reading. Su reacción había sido demasiado revelador. Esa breve vacilación, la forma en que sus dedos apretados alrededor de su taza de té, el suspiro silencioso que siguió antes de que finalmente pronunciara el nombre. No. El doctor Lester sabía algo, ni fuera lo que fuese. Estaba relacionado con el motivo por el que Howard Latimer se había ido a Cranleigh Steeghy. James, hace tantos años, a la señorita Marple, estaba completamente segura en si pudiera descubrir esa razón. Estaría un paso más cerca de la verdad. Cuando la señorita Marple llegó a el salón de The Blue Bella la mañana siguiente, el pueblo ya estaba zumbido. A la señora Beatrice Withers y la señora Lavinia Ambrose, los pilares gemelos del chisme del pueblo, estaban sentados en su lugar habitual, en lo profundo conversación seria. A la señorita Marple, como siempre, se instaló en su silla cerca. Pedí una tetera de té y escuchado, y oí de la señora Cartwright, quien a su vez lo oyó de la esposa del carnicero, que ha habido un avistamiento. La señora Withers susurró dramáticamente. La señora Ambrose arqueó una ceja. ¿Un avistamiento? Señora Withers asintió fervientemente, inclinándose ante los ojos de la señora Ambrose estrechó ligeramente. ¿Quién? Exactamente. Señora Withers bajó la voz, como si tuviera miedo de pronunciar el nombre demasiado fuerte. Howard Latimer. La señorita Marple, las agujas de tejer se detuvieron a mitad de la puntada. La señora Ambrose dejó escapar un pequeño jadeo. ¿Quieres decir que él es? ¿De verdad has vuelto? La señora Withers asintió. Ann urgentemente. En alguien lo vio anoche, cerca del viejo cabaña Ridgeway. ¿Te acuerdas de la que está a las afueras? Lleva años sin estar habitada. La señorita Marple preparó su taza bajo suavemente. Howard Latimer, visto cerca de una cabaña abandonada, la noche después del asesinato del coronel Bainbridge. Interesante, muy interesante, por cierto. La señorita Marple no creía en esperando que las respuestas lleguen a ella. Ella prefería mucho más ir a buscarlos ella misma. Así que, esa tarde, ella tomó un paseo tranquilo hacia cabaña Ridgeway. La cabaña, como la señora Withers había dicho, había sido vacío durante años. El jardín estaba descuidado, la puerta colgando ligeramente de sus bisagras, las ventanas opacas por el polvo, pero había nuevas huellas en el camino de tierra que conduce a la puerta, y el cortina en la ventana delantera había sido perturbado. Alguien había estado aquí y bastante recientemente. También la señorita Marple se acercó despacio, sus agudos ojos escudriñando el suelo. La colilla de cigarrillo desechada yacía cerca de la puerta, aún no húmedo por el rocío de la mañana. Ancian, alguien teníase. Quedó aquí, mirando en esperan. Ella dudó, luego dio un golpe suave en la puerta. En silencio. La señorita Marple, por supuesto, lo hizo. No esperes una respuesta a ella. Simplemente se quedó allí un momento, escuchando a Ann, y entonces, justo cuando se dio la vuelta para irse, el suelo crujió por dentro. La señorita Marple se congeló. Alguien estaba dentro. La señorita Marple, a pesar de su apariencia frágil, no era una mujer fácil atemorizado. Así que, en lugar de salir corriendo, ella permaneció bastante quieto. Esperan otro crujir, entonces el más leve crujido, como si alguien se moviera con mucha cautela. La señorita Marple se ajustó su chal. Luego gritó en su voz más agradable: «Ann, querida, espero no estar molestándote». Silencio. Y luego la puerta se abrió. Solo una fracción, y un par de ojos vigilantes la miró fijamente. Era un hombre alto, de hombros anchos, un rostro desgastado por el tiempo, pero inconfundiblemente fuerte. Un hombre que una vez había sido una parte de Cranleigh Steeghy. James Whitehorse había regresado
Anne Howard Latimer. Su mandíbula se tensó ligeramente mientras observaba a la señorita Marple de pie en su puerta. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, con cortesía reticente, murmuró: «No deberías estar aquí». Señorita Marple sonrió amablemente, aunque no se movió. «Pero creo que debería». Latimer exhaló lentamente, retrocediendo ligeramente, con postura cautelosa. «Lo que sea que esté buscando, señorita», dudó. «¿Es la señorita Marple?» Ella asintió amablemente. «Así es, querida». La mirada de Latimer oscurecido. «Bueno, no lo encontrarás aquí». La señorita Marple, por supuesto, creía todo lo contrario. Para un momento de la carta Howard Latimer simplemente se quedó allí. Su expresión ilegible en señorita Marple esperó, sabiendo que el silencio a menudo llevó a la gente a revelar más de lo que las palabras jamás podrían. Finalmente. Latimer suspiró y se frotó la cara con una mano. «Sé por qué estás aquí», murmuró. «Se trata de Bainbridge, ¿verdad?» Señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. «Bueno, querida, es bastante un tema de interés, ¿no te parece?» Latimer's mandíbula apretada. «No lo maté», dijo rotundamente. En señorita Marple no reaccionó. «Querida, nunca dije que lo hicieras». Los ojos de Latimer estrechó ligeramente, como si tratara de determinar cuánto sabía Jan. La señorita Marple juntó las manos. «Pero usted estaba allí, ¿verdad?» Un tenso silencio se extendió entre ellos. Entonces, finalmente, Latimer exhaló, sacudiendo la cabeza. «Sí», admitió. «Estuve allí». Señorita Marple sonrió suavemente. «Sentimiento, las piezas comienzan a encajar en su lugar». «¿Por qué?» «Quarir», preguntó suavemente Latimer vacilón, y luego, con voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Porque Bainbridge me debía una deuda». Los dedos de la señorita Marple apretado ligeramente sobre su bolso. «Una deuda». Eso lo cambió todo, porque las deudas, como bien sabía, a menudo conducían a a ese sonato. La señorita Marple se puso de pie tranquilamente en la puerta de Cabaña Ridgeway, sus agudos ojos azules fijos en Howard Latimer. El hombre tenía recién admitido. Él había estado en casa Hazelwood por la tarde. El coronel Bainbridge fue asesinado. Lo más importante, había mencionado una deuda. Una deuda que al parecer lo había devuelto Abercrombie St. James. Después de todos estos años, a la señorita Marple, siempre serena, ajustó su ch al contra el aire fresco del otoño y lo miró agradablemente. «Una deuda», repitió ella. «Vaya, eso sí que es interesante». Latimer's mandíbula apretada, como si se arrepintiera sus propias palabras. «No me refería al dinero», murmuró señorita Marple. Inclinó la cabeza. «Ligeramente no». «Querida Anne, ya sospechaba que no». El silencio se extendió entre ellos, lleno de verdades no dichas. Entonces, por fin, Latimer suspiró profundamente, pasándose una mano por su cabello oscuro y canoso. «No volví para matarlo», dijo en voz baja. «Volví porque me debía algo más importante que el dinero». Señorita Marple esperó pacientemente. Había aprendido desde hacía tiempo que, con el tiempo, la gente a menudo llenaba sus propios silencios, y efectivamente, Latimer exhaló profundamente. Luego, murmuró: «El coronel me debía justicia». Adentro Cabaña Ridgeway el aire olía a polvo y desuso, pero había indicios de que alguien había estado viviendo aquí otra vez. Una vela medio quemada sobre la repisa, un abrigo tendido sobre una celona tetera descansando frío, y sin uso en la estufa. La señorita Marple se sentó graciosamente en el único sillón, que no crujió demasiado, con su tejido apoyado en su regazo. Howard Latimer, todavía inquieto, apoyado contra la chimenea, mirando fijamente nada. Después de un largo silencio, finalmente habló: «Hace 20 años».
murmuró. Vivía en Cranley St. James. Era un hombre joven entonces, impulsivo, insensato. Y Bainbridge. Aún no era el coronel Bainbridge, pero ya era un hombre de influencia. La señorita Marple asintió y mándolo a continuar. «Arruinó a alguien», dijo Latimer rotundamente. «A una chica, Eleanor Walsh». Señorita Marple tejido cuidadosamente. «¿Y qué le pasó, querida?» Las manos de Latimer apretados en puños desapareció, dijo en voz baja, desapareció después de que Bainbridge la usara y la dejara de lado. Ella simplemente desapareció. La expresión de la señorita Marple permaneció sin alterar, aunque por dentro se sentía el peso de las palabras. «¿Y usted culpa al coronel Bainbridge?», preguntó con suavidad. En Latimer sus ojos brillaron. «No solo lo culpo», dijo con amargura. «Yo sé verlo, supe entonces, y lo sé ahora, pero nadie me creyó. Nadie quería creer que su respetable Geoffrey Bainbridge pudiera ser Anse». Detuvo su respiración, temblando ligeramente. «Señorita». Marple dio unas palmaditas a su tejido. «A esas cosas tienden a quedar ocultas bajo la alfombra», dijo en voz baja. Latimer dio un breve risa amarga. «Arrastrado por...» Lo enterraron, la llamaron mentirosa. Dijeron que seguramente se había fugado con algún hombre. Pero no fue así. Así está muerta, señorita Marple». «Lo sé». A la señorita Marple sostuvo su mirada, la suya propia. «Table, ilegible, y regresaste», murmuró. «Para ser del coronel Bainbridge responde por ello». Latimer dejó escapar un suspiro lento. «Sí». La señorita Marple se sentó muy quieto, dejando entrar la nueva información, establecerse en el lugar. Desaparición de la niña. Un hombre que regresa después de 20 años. Y un coronel asesinado, que se encontraba en medio de la escritura a una carta antes de morir. A la señorita Marple pensó en esa carta, la que había visto en el escritorio del coronel Bainbridge, la tinta todavía mojado, las palabras finales inconcluso. «Debo acabar con esto de inmediato. La verdad debe salir a la luz antes de que él fuera delicado». La señorita Marple miró a Latimer, que ahora estaba en ritmo, sus movimientos inquieto, agitado. «Querido mío, ¿te enfrentaste al coronel ese día?», preguntó suavemente. Latimer dudó entonces. «Sí», admitió. «Fui a Hazelwood justo antes de las 3. Le dije que ya era hora de decir la verdad». A las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente juntos. «¿Y cómo respondió?». Latimer dejó escapar una risa sin humor. «Tenía miedo», murmuró. Por primera vez en su vida, Bainbridge parecía asustado. «Intentó decirme que iba a hacer lo correcto, que iba a arreglar las cosas». Señorita Marple, quieto. «Arreglar las...», repitió Latimer. Asintió. «Dijo que había estado escribiendo una carta, que él era finalmente diciendo la verdad». Los dedos de la señorita Marple apretado ligeramente sobre su tejido. «Y entonces, querida mía», Latimer escapar un suspiro lento. «Entonces me fui», negó con la cabeza. «No le creí. Pensé que solo intentaba deshacerse de mí. Pero le juro, señorita Marple, que cuando salí de esa casa, él todavía estaba vivo». La señorita Marple, los ojos agudos, parpadearon. «Sí, ay. Quizás lo había sido, pero no por mucho tiempo». La señorita Marple se levantó graciosamente, alisándose las faldas. «Querido mío, me ha sido de gran ayuda», dijo cálidamente. Latimer dio una risa seca. «No estoy seguro de ver cómo». Señorita Marple sonrió agradablemente. «Pero lo hago». Cuando salió, el viento agitó los árboles, enviando hojas doradas arremolinándose a través del camino. La señorita Marple se giró hacia casa Hazelwood, corriendo a través del rompecabezas, porque ahora, por fin, las piezas estaban encajando igual que el reloj, en el salón de Larkspur.
Señorita Marple hizo una pausa y reflexionó. Un reloj no se detiene por sí solo. Se detiene cuando alguien quiere que pare, en lo que significaba alguien tenía manipuló la hora de la muerte a alguien. ¿Qué quería Howard Latimer? Será el sospechoso obvio. Alguien que había estado dentro Hazelwood House después de que Latimer se fueran. Alguien que terminó lo que el coronel Bainbridge estaba a punto de revelar. A los labios de la señorita Marple se fruncieron ansí. Ella sabía quién era el asesino, pero ahora ella necesitaba pruebas. La señorita Marple caminaba lentamente por las tranquilas calles de Cranley St. James. En el aire otoñal era fresco y estaba impregnado de un ligero aroma a madera quemada. Aunque el pueblo permanecía aparentemente inalterado, percibía una profunda inquietud. Un asesino caminaba entre ellos y, sin embargo, el hombre equivocado asumió la culpa. Howard Latimer había visitado al coronel Bainbridge esa tarde, de eso no había duda, pero no había sido él quien mató el verdadero asesino. Había llegado punto de después de que Latimer se fue. El verdadero asesino había detenido al reloj de pie en Hazelwood House, justo cuando alguien había detenido el reloj en el salón de té Larkspur. El verdadero asesino había visto lo que Bainbridge estaba escribiendo. Se había dado cuenta de que su secreto, fuera lo que fuese, estaba a punto de salir a la luz. Y así lo silenciaron. La señorita Marple tuvo una idea quién eran, pero ahora necesitaba pruebas. El salón de Larkspur estaba inusualmente silencioso cuando la señorita Marple entró. El ambiente habitual de cotilleos agradables había sido reemplazado por una especie de tensión cautelosa, como si las paredes de Cranley St. James contuvieran la respiración. La señora Beatrice Withers y la señora Lavinia Ambrose, ávidas de información, estaban sentadas cerca de la ventana. En voz baja, la señorita Marple se sentó cerca, pidió una tetera de Hassan y escuchó a la señora Withers. Se inclinó. Dicen que la policía lo está vigilando. La señora Ambrose frunció el ceño. ¿Mirando a quién, Beatrice? La señora Withers bajó la voz. Howard Latimer, por supuesto. ¿Quién más? Es obvio, ¿verdad? Regresó después de tantos años. Le exigió algo a Bainbridge. No lo consiguió, así que lo mató. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Querida, a veces la sospechoso obvio es precisamente el que deberíamos la mayor duda. La señora Ambrose se volvió hacia ella, curiosa. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? La señorita Marple sonrió suavemente. Quiero decir, querida, que las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y con eso se puso en marcha. Ese trampa en movimiento. La señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que los asesinos rara vez actuaban solos, no en el sentido de cómplices, sino en el modo en que se traicionaron a sí mismos. En el miedo tenía una forma de exponiendo a los culpables. Y entonces ella plantó una semilla en la panadería. Se le escapó algo. Es extraño, ¿verdad? Un hombre como el coronel Bainbridge, tan meticuloso, y aún así dejó una carta sin terminar en la oficina de correos. Reflexionó. Me preguntó qué contenía esa carta. Un mensaje tan importante que nunca llegó a enviarse. En el salón de The Bluebell, suspiró. ¿Sabes? A veces pienso que el verdadero peligro no es la persona que llega inesperadamente, sino la que ha estado ahí todo el tiempo. El efecto fue casi inmediato. Esa noche, la señorita Marple pudo sentir el cambio en el estado de ánimo del pueblo. La gente estaba susurrando. A la duda se estaba apoderando de Mian. En algún lugar estaba el asesino, empezando a entrar en pánico. Eran más de las 9 cuando la señorita Marple oyó que llamaban a su puerta. No es inesperado de nada. Se levantó con gracia, encendió una pequeña lámpara de aceite y abrió la puerta.
El doctor Hugh Lester estaba frente a ella, con el rostro pálido y las manos apretadas en puños. Ha estado diciendo cosas, señorita Marple, dijo con voz tensa. La señorita Marple sonrió cálidamente. Vaya, doctor Lester, qué sorpresa. El doctor Lester entró, mirando por encima del hombro, como si miedo de ser visto en la señorita Marple. Siempre anfitriona, señaló una silla. ¿Le apetece un té, querida? El doctor Lester la ignoró. Ha estado creando problemas, dijo bruscamente. Susurros, sospechas, la gente empieza a hacer preguntas. A la señorita Marple se sentó frente a él, juntando las manos. ¿Y tiene miedo de esas preguntas, doctor Lester? Un largo silencio. Entonces, muy silenciosamente, «No deberías haber hecho esto», murmuró. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente sobre su tejido. Allí estaban. El doctor Lester se inclinó hacia adelante, con expresión tensa y angustiada. «No lo entiendes», dijo en voz baja. Bainbridge era un hombre cruel. Destruía vidas. A la señorita Marple asintió suavemente, como la de Eleanor Walsh. El rostro del doctor Lester palideció. Y en ese momento, la señorita Marple sabía la verdad completamente. «Fuiste tú», dijo ella suavemente a él. Doctor Lester dejó escapar un suspiro tembloroso. «No fue mi intención», susurró la señorita Marple. Esperón. Y entonces, toda la historia salió a la luz. El doctor Lester había estado enamorado una vez de Eleanor Walsham. Cuando Bainbridge la arruinó, había intentado luchar por ella, pero nadie le había creído. Aun cuando ella desapareció, había sospechado lo peor, pero no tenía pruebas. Y luego, todos estos años después, Bainbridge finalmente admitió la verdad, pero demasiado tarde. Dijo que iba a escribir una confesión, murmuró el doctor Lester, para dejarlo todo por escrito. La señorita Marple asintió. Pero si esa confesión se hubiera enviado, todo el pueblo se habría enterado de lo sucedido. El doctor Lester cerró los ojos. No podía permitirlo. Susurró. No podía que saliera a la luz ahora. No después de todos estos años. La señorita Marple suspiró suavemente. El asesinato rara vez fue un problema, solo odio. Menudo se trataba de miedo. Y el doctor Lester había tenido miedo, miedo de su propio pasado, miedo de la vergüenza, la culpa, los rumores que seguirían. Y así fue como silenció a Bainbridge, y manipularon los relojes, asegurándose de que George Latimer asumiría la culpa en su lugar. Pero el miedo, como bien sabía la señorita Marple, tenía una forma de traicionarse a sí mismo. Al final, y ahora, la trampa se había cerrado. La confesión flotaba en el aire como una oscura nube de tormenta. Su peso oprimía la pequeña sala de estar de la casa de campo de la señorita Marple. El doctor Hugh Lester estaba sentado frente a ella, con los puños aún apretados y la respiración. Había dicho la verdad, o al menos parte de ella. La señorita Marple, siempre serena, dejó que el silencio se prolongara un momento más, observándolo con serena consideración. Había aprendido hacía mucho tiempo que la culpa tenía una forma de derribando incluso a los individuos más serenos. Sí, el doctor Lester no fue una excepción. Había matado al coronel Bainbridge, eso estaba claro. Pero el por qué todavía es necesario desenredándose por completo. La señorita Marple retomó su labor de punto, deslizando los dedos con destreza sobre la suave lana. «Dice que no fue su intención, doctor Lester», murmuró. «Sin embargo, rara vez se comete un asesinato sin intención». El doctor Lester dejó escapar un suspiro brusco, apretando la mandíbula. No espero que lo entienda, señorita Marple». Su voz era tensa, pero detrás de ella había otra cosa, no solo arrepentimiento, sino miedo. La señorita Marple levantó la vista de su labor de punto.
Pero lo entiendo, querida. Verás, no solo tenías miedo de lo que la confesión del coronel Bainbridge significaría para ti. A él tenías miedo de lo que significaría para ti, Antu. El doctor Lester se estremeció. Sus dedos se crisparon, como si quisiera alcanzar algo. Quizás un pañuelo, quizás una bebida, pero en cambio permanecieron apretados en su regazo. La señorita Marple suspiró, negando levemente con la cabeza. Me atrevo a decir que creía que esa carta arruinaría su reputación. Pero no fue solo eso, ¿verdad? El doctor Lester tragó saliva. ¿Qué insinúa? La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. Que no intentaba protegerse, doctor. Intentaba protegerse a otra persona. La habitación se fue muy quieto. Los ojos del doctor Lester se desviaron hacia un lado por una fracción de segundo, tan rápido que la mayoría lo habría pasado por alto. La señorita Marple no se perdió cualquier cosa, y de repente, la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. En el momento en que la señorita Marple pronunció esas palabras, pudo ver la laquea en el rostro del doctor Lester. Había pasado años enterrando el pasado, y ahora, en el transcurso de una sola noche, todo se había derrumbado. Anella cruzó cuidadosamente las manos sobre su regazo, observándolo con la amable paciencia de una mujer que ya sabía la respuesta, pero quería que el culpable la dijera en voz alta. «Estabas enamorado de Eleanor», Walsh dijo en voz baja. El doctor Lester se puso rígido. «Eso no tiene nada que ver con esto». La voz de la señorita Marple se mantuvo firme. «Tiene todo que ver con esto. El coronel Bainbridge le hizo daño. Y aún así, fue ella quien desapareció. No creo que se haya escapado, ni creo que se haya ido por decisión propia. Así que, doctor, si no se fue por voluntad propia». Ella dejó que las palabras persistieran. Las manos del doctor Lester se apretaron sobre los brazos de su silla. «No tienes pruebas», murmuró la señorita Marple. Le dedicó una pequeña sonrisa. «Claro que sí, querido. Verás, los secretos tienen una forma de superficie. No importa cuán profundamente estén enterrados». En el doctor Lester dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. «No lo entiendes. No estabas aquí cuando ocurrió». La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. «Entonces, ¿por qué no me lo explica?» El doctor Lester soltó una risita sin alegría. «No lo dejarás pasar, ¿verdad?» La señorita Marple sonrió. «Me temo que no, querida». Al principio, el doctor Lester no habló. Simplemente permaneció allí sentado, con la respiración entrecortada y la mirada fija en un punto invisible del suelo. Entonces, por fin, su voz rompió el silencio. «Eleanor no desapareció», dijo en voz baja. «Se la lavaron las agujas de tejer de la señorita Marple». Pausa a mitad de la puntada. «Tomado». El doctor Lester tragó saliva. «Bainbridge tenía amigos poderosos. Hizo que Eleanor fuera enviada lejos». Le tembló la voz. «A un lugar donde nadie hiciera preguntas. Nadie la buscaría». La señorita Marple sintió un escalofrío en la espalda. «¿Y lo sabías?» El doctor Lester soltó una risa hueca. «Al principio, no pasé meses la buscaba. Pensé que quizá se había ido a Londres, o que quizá la habían acogido parientes lejanos. Pero entonces, una noche, Bainbridge me citó en Hazelwood House». Su voz se volvió distante, como si estuviera viviendo el momento. «Me dijo la verdad. Me dijo que ya no tenía sentido buscar, que Eleanor era desaparecido, y ella no iba a regresar». El agarre de la señorita Marple sobre sus agujas de tejer apretado. Ella había sospechado que algo oscuro yacía en el corazón de este misterio. Pero esto era estruoso. Ella exhaló suavemente. «Y así, esperaste
El doctor Lester asintió. Durante 20 años esperé. Cerró los ojos. Y entonces, de repente, Bainbridge me mandó llamar. Dijo que había estado escribiendo una carta. Una confesión completa. Estaba listo para arreglar las cosas. La voz de la señorita Marple era casi un susurro. Pero no lo dejaste. El doctor Lester dejó escapar un suspiro tembloroso. No podía en esa carta. Si se hubiera enviado, habría expuesto... Teodo. Se quebró. Habría demostrado que lo supe desde el principio. Que no hice nada. La expresión de la señorita Marple era indescifrable. Y entonces lo mató. El doctor Reading bajó la cabeza entre sus manos. No era mi intención, murmuró. Solo quería que parara. Fui a Selwood House. Vi la carta en su escritorio. Y entonces tragó saliva con dificultad. Se rió. Dijo que todo era demasiado. Tardan. La voz de la señorita Marple era tranquila, y así se aseguró de que así fuera. El doctor Lester dejó escapar un suspiro tembloroso. Ansí. El silencio se prolongó entre ellos una vez más, roto solo por el suave tic-tac del reloj en la repisa de la señorita Marple. Finalmente, ella habló. ¿Has manipulado los relojes? Murmuró. El doctor Lester asintió lentamente. Sí, retrasé la hora. Sabía que Latimer había llegado antes. Pensé que se hacía que pareciera que el asesinato ocurrió mientras él estaba allí. Su voz se fue apagando. La señorita Marple asintió para sí misma. Un plan ingenioso, pero no lo suficiente. El doctor Lester la miró con una expresión tranquila. Enuncia. Se lo dijiste a la policía, ¿no? La señorita Marple le dedicó una pequeña sonrisa triste. Todavía no, querido. El doctor Lester dejó escapar un suspiro. Pero lo harás. La señorita Marple no dijo nada. Y en ese silencio, el doctor Lester entendí todo. La trampa había sido preparada. Y ahora lo tenía. Se cerró de golpe a la mañana siguiente. Cranley State. James se despertó en un pueblo cambiado para siempre. El doctor Lester fue llevado a custodia policial. Su confesión dada con libertad. En la ciudad bullía con conmoción e incredulidad. Pero la señorita Marple permaneció como siempre, tan tranquila, observadora y con un conocimiento silencioso. Se sentó en su silla favorita, tejiendo en la mano, escuchando, mientras el mundo se solucionó solo una vez más. Porque el asesinato, como había comprendido hacía tiempo, rara vez era una cuestión de mera violencia al final. Siempre fue una cuestión de naturaleza humana. Y la naturaleza humana nunca cambió. La noticia de la confesión del doctor Lester se extendió por cranleystatejames.com o un reguero de pólvora. El pueblo, una vez establecido en su ritmo tranquilo y predecible, ahora estaba vivo, con susurros, escándalo e incredulidad, aunque el respetado médico de pueblo, un hombre que había pasado años atendiendo las dolencias y preocupaciones de los habitantes del pueblo, había sido quien a ese sonato del coronel Bainbridge parecía impensable. Sin embargo, la señorita Marple siempre lo había sabido, aunque el asesinato rara vez era cuestión de apariencias. Ella lo había visto una y otra vez. A los ciudadanos más respetados a menudo guardaban los secretos más oscuros. Y ahora, uno de esos secretos había revelaran. Pero incluso mientras el doctor Lester estaba sentado en custodia policial, hecha su confesión, con su destino casi sellado, la señorita Marple se sintió una extraña inquietud. Se apoderó de ella porque algo todavía no estaba muy bien. Algo estaba pasando desaparecido. Y hasta que lo encontró, el caso en su mente, al menos no había terminado. A media mañana, la plaza del pueblo estaba llena de discusiones. La señorita Marple había tomado su asiento habitual en The Larkspur Tea Room, donde las conversaciones fluían tan libremente como el té. La señora Beatrice Withers y la señora Lavinia Ambrose
Se sentaron a su lado, ambos hablando en tonos bajos y urgentes. Bueno, debo decir que nunca sospeché del doctor Lester, dijo la señora Withers, negando con la cabeza. Quiero decir, y imaginar un hombre como él cometiendo semejante crimen. La señora Ambrose frunció los labios. No lo sé, Beatrice. Siempre pensé que era demasiado serio. Si me entiendes. La señora Withers se burló. Lavinia, todos en Cranley St. James son serios. La señorita Marple, revolviendo su té suavemente, intervino. Pero me pregunto, querida, si hablaba en serio. Ambas mujeres se volvió hacia ella de inmediato, con los ojos abiertos por la curiosidad. A la señora Withers parpadeó. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? La señorita Marple sonrió levemente. Simplemente que la confesión del doctor Lester, aunque bastante conveniente, parece más bien deficiente. La señora Ambrose frunció el ceño. ¿Falta? La señorita Marple asintió, hallándose chal todo encaja, ¿verdad? Demasiado bien, creo. La confesión, el motivo, los relojes alterados, todo están perfectamente atados juntos. La señora Withers se inclinó ligeramente. ¿Pero no era eso lo que querías? La señorita Marple dio una pequeña zumbido de acuerdo, pero sus ojos estaban distante. Pensativo. Sí, querida, pero no puedo evitar sentir que, a veces, las mejores soluciones no siempre son las mejores más verdadero unos. Más tarde esa tarde, la señorita Marple tomó un paseo tranquilo a través del pueblo. Sus pensamientos se agitaban en el doctor Lester. Había confesado, había admitido el asesinato, pero algo sobre su historia, sobre la forma en que había hablado, sintió apagado. Sus emociones habían sido bastante real, su dolor, su culpa. Pero la culpa no siempre significaba culpa por asesinato. En ella pensó en las últimas palabras del coronel Bainbridge. Hablado con Howard Latimer, no deberías haber regresado. Si esas palabras hubieran sido destinado solo a Latimer, bien, sido destinados para alguien completamente diferente. Y luego estaba el asunto de la carta, la confesión que Bainbridge había estado escribiendo. Antes de morir, si el doctor Lester hubiera sido así desesperado por evitar que lo envíen, ¿por qué lo había dejado sentado en el escritorio? ¿Por qué no quemarlo, destruirlo por completo? La señorita Marple se detuvo en medio del camino del pueblo. Su mente aguda, que encaja en su lugar a la respuesta, fue simple. El doctor Lester no había destruido la carta porque él no había matado a Bainbridge en absoluto esa tarde. Mientras el sol se ponía tras los tejados de Cranley St. James, la señorita Marple prestó una última visita a Hazelwood House. La finca había permanecido inquietantemente silencioso desde el asesinato de Bainbridge. La fuerte presencia de la muerte persistiendo en sus salas recibió en la puerta señora Alice Pettigrew, la ama de llaves del difunto coronel. La señorita Marple le dedicó una sonrisa cálida y tranquilizadora. Señora Pettigrew, querida, me preguntaba si podría molestarla un momento. A la ama de llaves, todavía con la expresión de una mujer profundamente inquieta, asintió, y se hizo a un lado. La señorita Marple entró en el estudio, la habitación donde todo había sucedido, y dejó que sus ojos vagaran por el espacio, notando los muebles intactos, la chimenea ahora apagada, el pesado escritorio de caoba donde el coronel Bainbridge había dado su último aliento. Entonces su mirada aterrizó en el reloj del abuelo y de repente lo vio un detalle que le había estado molestando todo el tiempo. El reloj se había parado en las 3:15 página M, o eso parecía. La señorita Marple dio un paso más cerca, con cuidado, y miró fijamente al polvo en el péndulo del reloj.
En una tenue línea se había dibujado a través del polvo en una mancha, donde los dedos habían presionado. Contra el metal, la señorita Marple exhaló lentamente. Alguien tenía que establecer la hora. Sí, pero no en el momento del asesinato, después. Lo que significaba que el verdadero asesino lo había hecho más que simplemente incriminar al Dr. Lester. Ellos tenían déjale creer que era culpable. Y eso, pensó la señorita Marple, eran, quizás, la parte más cruel de toda a la mañana siguiente. La señorita Marple se reunió una audiencia pequeña, pero significativa en el salón de té. Larkspur. El inspector Graves se sentó a la mesa junto a ella, mirándola a la vez, intrigado y exasperado, mientras que el doctor Lester Ajora, liberado de la custodia, aunque visiblemente conmocionado, miró fijamente sus manos. Howard Latimer también estaba allí, observando a la señorita Marple con una intensidad tranquila, como si ya se hubiera resignado hacía tiempo al hecho de que solo ella podía desenredar el lío que se había armado la señora. Pettigrew se puso de pie nerviosamente cerca de la parte de atrás, retorciendo un pañuelo de encaje entre sus dedos a la señorita Marple, sentada como si simplemente estuviera ofreciendo una agradable reunión por la tarde. Tomó un sorbo de té y luego habló. El verdadero asesino, dijo, no fue el Dr. Lester. El inspector Graves entrecerró los ojos. Señorita Marple levantó una mano con suavidad. Por favor, cariño, permíteme un momento. Se volvió hacia el Dr. Lester. Su expresión amiable, pero firme. Doctor, ¿usted creyó haber matado al coronel Bainbridge? Lo creo, Polk. El verdadero asesino te permitió creerlo, porque querían que lo hicieras asumir la culpa. Las manos del Dr. Lester apretados en puños, pero yo estaba allí, Señorita Marple asintió pacientemente. Sí, querida, estabas allí, Pero cuando te fuiste, el coronel estaba todavía vivo. La habitación se quedó en silencio y luego la señorita Marple volvió su mirada hacia el verdadero asesino. La señora Pettigrew jadeó suavemente. La señorita Marple sonrió desafortunadamente, porque ahora, por fin, el verdadero crimen había salido a la luz, y en el momento siguiente, ella revelaría exactamente quién había asesinado al coronel Bainbridge. La noche había llegado en Cranley St. James, y el pueblo parecía contener la respiración. La sensación de inquietud, la incertidumbre que se había apoderado del pueblo tras la revelación de la implicación del Dr. Lester en la muerte del coronel Bainbridge aún persistía. Parecía flotar en el aire, filtrándose por cada rincón del pueblo. Incluso mientras continuaba el ajetreo de la vida cotidiana, a la señorita Marple, sin embargo, había visto a través de la calma superficial. Sabía que el verdadero asesino todavía caminaba libre. Incluso ahora, mientras el pueblo intentaba recuperar su ritmo, el verdadero culpable no había sido descubierto. Sus pensamientos estaban fijos en el mancha de tinto. Había descubierto en el estudio del coronel. Había sido algo pequeño, casi insignificant. Pero para la señorita Marple, fue el hilo que comenzó a desentrañar el misterio. El coronel no había escrito su confesión apresuradamente, ni había sido interrumpido por un hombre furioso. No. Él, el verdadero asesino, había sido alguien con acceso a él. Alguien que sabía exactamente lo que el coronel planeaba revelar. Cuando la señorita Marple salió de Hazelwood House, su mente corría. ¿Quién más podría haber estado involucrado? Risp, y lo sabían exactamente dónde encontrarlos. Los pasos de la señorita Marple resonaron suavemente a lo largo del calle adoquinada mientras caminaba hacia él. Salón de The Bluebells. Pensamientos cambiaban constantemente, como un rompecabezas que encajaba lentamente. Ya había repasado los detalles mentalmente una docena de veces, pero ahora necesitaba una última confirmación.
Anne cuando entró en la salón de té. Lo de siempre zumbido de conversación se detuvo por un momento. La señorita Marple tomó asiento y pidió una taza de té Darjeeling esperando. Ella sabía quién iba a entrar a continuación. Ella ya había puesto sus planes en marcha. Y, efectivamente, momentos después, la puerta se abrió y señora Alice Pettigrew, la ama de llaves del coronel, entró. Su rostro estaba demacrado y se movía como si llevara una carga invisible, con la mirada nerviosa, recorriendo la habitación. Era evidente que la habían convocado. Aunque no sabía por qué, la señorita Marple sonrió suavemente, indicándole que se sentara. Señora Pettigrew, querida, me alegro mucho de que haya podido acompañarme. La señora Pettigrew asintió, nerviosamente, retorciéndose las manos. Añueló en su regazo. No sé qué decir, señorita Marple. Todo el pueblo está alborotado. Y yo solo. Su voz se fue apagando, quebrada. Nunca pensé que algo así pudiera pasar. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Lo entiendo, señora Pettigrew. Ha sido un momento difícil para usted, pero necesito preguntarle algo importante. Las manos del ama de llaves se apretaron con más fuerza alrededor de la tela de su vestido. Añuelo. Pero ella asintió en silencio a la voz de la señorita Marple. Era tranquila, pero la agudeza de sus palabras atravesó la tensión en la habitación. Necesito que me cuentes sobre la noche en que murió el coronel Bainbridge. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Debes saber algo que nadie más sabe. A la señora Pettigrew se le cortó la respiración. Levantó la vista, pero solo por un instante, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta, como si temiera que alguien la oyera. Anne, por un momento, solo hubo silencio. Luego, en un susurro apenas audible, habló. Vi algo, señorita Marple, algo que quizá debería haberle contado a la policía, pero no me atreví. No sabía en quién confiar. A la señorita Marple se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada del rostro de la anciana. Dígame, señora Pettigrew. Travy, la ama de llaves, cerró los ojos brevemente, como para armarse de valor. Estaba afuera, cuidando el jardín. Poco antes de las 3, había visto al coronel por la ventana, sentado en su escritorio, escribiendo. Parecía centrado. La señora Pettigrew dudó, con los dedos temblorosos, pero entonces vi a un hombre acercarse a la casa. No la vi, pero supe que era alto y de hombros anchos. Pensé que podría ser un sirviente o alguien del pueblo, pero cuando entró, me sentí. Su voz se fue apagando. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Quién era este hombre, señora Pettigrew? ¿Quién entró en la casa? Las manos del ama de llaves se apretaron alrededor del pañuelo. No lo sé con certeza, pero siempre he pensado que Reading había estado tan familiarizado con el coronel. Pensé que tal vez estaban discutiendo algo importante, pero cuando lo vi irse, tragó saliva con dificultad. Su expresión no era propia de él en absoluto. Parecía alguien que acababa de perder todo. La señorita Marple sintió un matiz de certeza. El doctor Lester había estado involucrado, pero no como el asesino. No. Las piezas empezaban a encajar poco a poco. Se recostó en su silla, con expresión tranquila pero pensativa. ¿Y cuando lo viste irse, qué hiciste? La señora Pettigrew se secó la frente con el pañuelo. No le di mucha importancia en ese momento. Él se había ido, y yo volví a mi trabajo. Pero más tarde, cuando oí que la policía venía a buscar al coronel, cuando me dijeron que estaba muerto, yo he recordado lo que había visto. A la voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Y qué recordaste, querida? El rostro de la señora Pettigrew palideció. Recuerdo el reloj en el estudio. Se había detenido en ese momento. No pensé en nada. Pero ahora me pregunto si alguien que no quería que se revelara el secreto del coronel lo había detenido. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Lo detuve en exactamente el momento adecuado. ¿Te refieres a?
La señora Pettigrew asintió lentamente. ¿Sí? ¿Es lo único que tiene sentido ahora? Alguien había manipulado el reloj para asegurarse de que nadie supiera exactamente cuándo había muerto el coronel. El corazón de la señorita Marple se aceleró. La comprensión final la golpeó como una ola. Alguien que tenía acceso a la casa, alguien que podía controlar la línea de tiempo que podrían evitar que el asesinato se relacionara con ellos. Su voz se volvió más suave, pero el peso de sus palabras era innegable. Alguien que no quería su propio papel en la muerte del coronel saldrá a la luz. La señora Pettigrew la miró con los ojos muy abiertos. ¿No querrás decir? La señorita Marple asintió lentamente. Sí, señora Pettigrew. El asesino no es el doctor Lester. Es alguien que estuvo en esta misma habitación esa tarde. Alguien que podría asegurarse de que el coronel estuviera silenciado antes de revelarlo todo. La señora Pettigrew jadeó. ¿Te refieres no al doctor Lester? La señorita Marple negó con la cabeza. No tengo ninguna duda de que el doctor Lester era involucrado, pero no de la manera que pensábamos. El verdadero asesino era alguien que tenía mucho que perder si esa carta alguna vez era enviada a las autoridades. La verdad estaba ahora tan cerca que la señorita Marple casi podía saborearla. Había reunido las piezas del rompecabezas. Se da detalle. Cada conversación, cada pequeña pista y todos empezaban a formarse una imagen clara, pero profundamente inquietante, mientras estaba sentada en su sillón favorito junto al fuego, con su tejido descansando en su regazo. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a dirigirse a momentos finales de la vida del coronel Bainbridge, la carta, la confesión que había estado escribiendo, Lara Lodge's Paradox, el hombre extraño que había llegado a Hazelwood House esa tarde, y ahora la pieza crucial había encajado en su lugar. No fue el doctor Lester, no fue Howard Latimer, fue alguien con acceso a Hazelwood House, alguien que había estado en la habitación. Esa tarde alguien que tenía más que perder. La señorita Marple sabía quién era. Llevaba tiempo sospechándolo, pero ahora no le cabía ninguna duda. Fue señora Alice Pettigrew, la ama de llaves del coronel Anne. La velada estaba llegando a su fin cuando la señorita Marple regresó a casa a Hazelwood, sus pasos pausados y lentos. Había una silenciosa finalidad a sus movimientos, como si se estuviera preparando para cerrar un capítulo, no solo en este caso, sino en su comprensión de la naturaleza humana misma. La señora Pettigrew siempre me había parecido una mujer inofensiva, una simple ama de llaves. Léele su jefa, quizá demasiado orgullosa de sus años de servicio, pero la señorita Marple había visto las grietas en la fachada, los leves destellos de nerviosismo en los ojos de la mujer. La señorita Marple estaba segura ahora. La señora Pettigrew había matado al coronel Bainbridge, no por enojo ni malicia personal, no. Fue mucho más. Se ha leculado. Un crimen nacido de miedo. El miedo a lo que sucedería si la confesión del coronel llegaba a las autoridades. Cuando la señorita Marple se acercaba a la gran entrada de Hazelwood House, notóle luces atenuadas en las ventanas. Había una sensación de quietud pacífica, pero era una calma artificial. Una calma que había sido fabricada. La puerta se abrió con un crujido cuando la señorita Marple presionó el pesado llamador. Y la señora Pettigrew la saludó una vez más, con expresión cansada, sus manos todavía retorciendo ese familiar pañuelo. La estaba esperando. Señorita Marple, dijo la señora Pettigrew en voz baja, con voz temblor un poco. Creo que sé lo que vienes a decir. A la señorita Marple sonrió cálidamente, pero su mirada era firme y penetrante. ¿De verdad, señora Pettigrew? No estoy segura de que sí. Se sentaron en la sala, y el pesado silencio se hizo más denso entre ellos. La señora Pettigrew apareció,
Erredido en sus pensamientos, sus ojos se dirigían nerviosamente al reloj de la repisa de la chimenea, el mismo que había interrumpido a las 3:01, las 5 de la tarde. La señorita Marple esperó a la paciencia. Era una virtud en estos momentos en por fin. La voz de la señora Pettigrew rompió el silencio. No quise que pasara así, dijo, con un tono cargado de arrepentirse, pero no podía dejar que dijera la verdad. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz suave, pero F y rame. ¿A quién, señora Pettigrew? ¿A quién protegía? Los ojos del ama de llaves brillaron con miedo, y apartó la mirada. Pero la señorita Marple no había terminado. Sé que usted manipuló los relojes, continuó la señorita Marple, y sé que fue usted quien intentó incriminar al doctor Lester por el asesinato. Pero la verdad es mucho más compleja, ¿no? El rostro de la señora Pettigrew palideció. Sus manos temblorosas en su regazo. No lo entiendes, susurró. Iba a arruinarlo todo. ¿Quién era, señora Pettigrew? ¿El coronel? La voz de la señorita Marple se suavizó. No lo mató porque estuviera enfadada con él. Lo mató porque sabía algo, aunque amenazaba todo a la señora Pettigrew. Se le cortó la respiración. Durante un largo instante, no dijo nada. Por fin, su voz salió en un susurro irregular. Yo lo amaba. La señorita Marple no se inmutó, aunque la admití el legado en el aire como una sombra. Era una confesión de otro tipo, una que revelaba no solo el motivo, sino las profundidades del corazón humano. Lo amabas, repitió la señorita Marple con suavidad. Pero no era solo eso, ¿verdad? Sabías la verdad. Sabía que estaba a punto de revelar un misterioso. Eso podría destruir tu vida. Tuviste lo han estado cubriendo durante años, ¿no? Los ojos de la señora Pettigrew se llenaron de lágrimas, pero su rostro mantuvo firme. No podía dejar que destruyera lo que teníamos, lo que había construido. Nadie podía saber qué le había pasado realmente a Eleanor. Walsh no sabía qué más hacer. Pensé que sí podía detenerlo. A la señorita Marple asintió lentamente. Comprendiendo, lo detuviste. Su voz se suavizó, pero solo por un tiempo. Pensaste que si podías matarlo, Elan la verdad moriría con él. Pero, como siempre, la verdad tiene una forma de encontrando su salida. Las manos de la señora Pettigrew se aferraron a los apoyabrazos de su silla, su rostro pálido de miedo. No quería hacerle daño, pero cuando dijo que estaba escribiendo esa carta, cuando dijo que iba a exponer todo, sabrá, Eleanor, sobre a nosotros, no podía permitirlo. No podía perderlo todo. A la señorita Marple se recostó y dejó que el peso de la confesión colgando en la habitación. No tenías que perderlo, Ezra. Pettigrew, podrías haber dicho la verdad, pero en cambio, dejaste que el miedo te controlara. Eso fue lo que condujo a la muerte del coronel Bainbridge. Eso fue lo que condujo al asesinato a Anne. La verdad finalmente salió a la luz, pero la señorita Marple podía ver que Anne Justicia aún no se había notificado. La señora Pettigrew fue atrapó, pero el peso de su confesión todavía y olar pesadamente entre ellos. ¿Qué va a ser de mí?, susurró la señora Pettigrew, con las manos aún temblorosas. La señorita Marple la miró con una mezcla de y empatía y resolución. Tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, Ezra Pettigrew. Pero eso no significa que tenga que llevar esta carga sola. Habrá quienes lo comprendan. Con el tiempo, la señora Pettigrew cerró los ojos, sintiendo finalmente el peso de sus acciones. Nunca quise ser parte de algo así. Pensé que si lo mantenía oculto, podría protegerlo. Pero al final, fue Anami quien lo mató. Fue mi miedo que condujo a su muerte. La señorita Marple
Asintió con expresión suave pero firme. Él nos hace hacer cosas terribles, señora Pettigrew, pero también nos hace admitir la verdad cuando llegue el momento. Mientras el ama de llaves permanecía sentada en silencio, perdida en sus pensamientos, la señorita Marple supo que se haría justicia, no solo a los ojos de la ley, sino a los ojos de aquellos que habían sido afectados por el crimen. El aire en Cranley St. jamás había cambiado. El pueblo, una vez envuelto en el capullo de rutinas diarias y secretos no hablados, ahora estaba al borde de un nuevo capítulo. El reloj que se había detenido en el estudio del coronel Bainbridge había sido .R e iniciado no solo el tiempo, sino la verdad en sí. La señorita Marple siempre había sabido que verdad saldría a la superficie, sin importar cuán profunda fuera la mentira. Pero la verdad, como había aprendido con los años, no siempre era clara y pulcra. A veces se necesitaba tiempo, paciencia y una profunda comprensión de la naturaleza humana para descubrirla. Ahora que el asesinato había sido resuelto y la señora Pettigrew había confesado, el pueblo estaba en agitación, atrapado entre alivio y resentimiento, y sin embargo, en medio de la confusión, la señorita Marple permanece Ese table siempre fue así con ella. Mientras otros se apresuraban a juzgar, o actuó por miedo, ella permaneció tranquila, observando, esperando y comprendiendo, mientras estaba sentada en su pequeño salón más tarde esa noche. La señorita Marple reflexionó sobre el caso con una tranquila sensación de satisfacción. Ella lo había resuelto, como siempre lo hacía, con precisión lógica y una comprensión del corazón humano. Pero había algo en este caso, algo en la confesión de la señora Pettigrew, que la dejó inquieta. Quizás fue la naturaleza del delito, cómo había nacido de miedo y amor, cómo había sido un largo y lento descenso hacia la oscuridad. O quizás fue la comprensión de que a veces la mayor tragedia no residía en el crimen en sí, sino en las consecuencias que repercutió en las vidas de aquellos que quedaron atrapados en su estela. Los días posteriores al arresto de la señora Pettigrew estuvieron marcados por murmullos silenciosos y miradas furtivas. El pueblo siempre había sido un lugar donde los secretos se escondían bajo la superficie, pero ahora esos secretos habían sido arrastrado hacia la luz, y la ciudad no tenía idea de cómo reaccionar. Cuando la señorita Marple se sentó con el agente Lokeland, el salón de su casa, una más calma, estable había comenzado a instalarse. El inspector Graves había sido llamado desde un pueblo cercano para manejar los pasos finales de la investigación. Aunque había sido escéptico tras el enfoque de la señorita Marple desde el principio, no pudo rebatir los resultados. De todo, ella había sido quien había descifrado la verdad. Debo admitir, señorita Marple, dijo Graves, reclinándose en su silla, que sin duda nos ha demostrado un par de cosas. El caso parecía tan claro. El doctor Lester, el hombre más cercano al coronel, el que más tenía que ganar. Sin embargo, usted fue quien vio a través de la cortina de humo. La señorita Marple sonrió cálidamente, aunque sus ojos permanecieron centrados en verá, inspector. Nunca se trata solo de lo más importante, obvio sospechoso. A veces debemos observar con más atención a quienes parecen más inocentes. La verdad suele esconderse donde menos la esperamos. Graves asintió pensativamente, y la señorita Marple pudo sentir un cambio en su comportamiento. Ya no era el apresurado despido del peculiar detective de un pueblo, pero con una nueva comprensión. El caso había terminado, pero esa sabiduría se había establecido. Entonces, ¿qué pasa con la señora Pettigrew ahora?, preguntó, con la voz teñida de una mezcla de curiosidad profesional y algo más humano, una simpatía genuina para la ama de llaves que se había encontrado atrapada en la red de la culpa
y el miedo en la mirada de la señorita Marple se suavizó. Hay que hacer justicia, por supuesto, pero no es solo la ley la que debe juzgarla. Inspectora es naturaleza humana. La señora Pettigrew actuó por instinto. Necesidad desesperada de proteger ella misma y alguien más. El secreto del coronel, su propio pasado oculto. Pero, al final, sus acciones destruyeron precisamente aquello que intentaba proteger a Graves. Suspiró. Es difícil de imaginar, sin embargo, esa mujer, con todos sus años de servicio, esa noche, esa decisión de silenciarlo. La señorita Marple asintió lentamente. Todos llevamos misterios, inspector. Algunos son pequeños y inofensivo, mientras que otros tienen consecuencias. El juicio de señora Alice Pettigrew prosiguió como se esperaba. Fue declarada culpable de asesinato, aunque el juez la mostró lenidad en vista de su edad y las circunstancias que rodea el crimen. Hay dudas sobre su culpa, pero había algo casi trágico en su historia. Una mujer tan dedicada a su pasado, entonces miedo de perderlo todo, que recurrió al asesinato con la esperanza de preservar una mentira en un pequeño pueblo como Cranley Estate. James Les. Consecuencias de semejante crimen fueron de gran alcance. Los aldeanos se vieron obligados a afrontar no solo el asesinato de su amado coronel, sino también los oscuros secretos que se ocultaban entre ellos. Pero con el paso del tiempo, la vida empezó a volver a su ritmo normal. Las campanas de la iglesia sonaban todos los domingos, y la salón de té una vez más se convirtió en un lugar de chismes y charlas amistosas. Sin embargo, las lecciones del pasado persistían en los corazones de los aldeanos. La gente ya no era tan pronta a juzgar a los demás, o al menos no lo dijeron en voz alta. A la señorita Marple, como siempre, siguió siendo una constante en el pueblo. Los habitantes del pueblo todavía acudían a ella en busca de consejo, y aunque se había convertido en una leyenda a sus ojos, su modestia y su tranquila observación nunca fueron eclipsadas por su mente aguda. El caso del asesinato del coronel Bainbridge había terminado, pero en los ojos de la señorita Marple fue uno de los muchos ejemplos de cómo la naturaleza humana tenía una forma de desenredándose cuando se le presiona demasiado. Era una historia de miedo, culpa y amar. Una historia que se había desarrollado frente a todo el pueblo, pero que solo la señorita Marple conocía completamente. Comprendido semanas después, mientras las hojas de otoño caían y el frío del invierno comenzaba a invadir el aire, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, mientras sus agujas de tejer tintineaban rítmicamente. El silencio había regresado a Cranley St. James, y, sin embargo, la señorita Marple no podía librarse del asentimiento que algo aún estaba sin resolver. Había resuelto el misterio de la muerte del coronel Bainbridge, pero ¿qué había pasado con las verdades más profundas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo? El miedo que había llevado a la señora Pettigrew a matar. La culpa que había oído en los corazones de quienes habían guardado el secreto de la desaparición de Eleanor Walsh. Todo sería permanecen sin respuesta. Pero la señorita Marple siempre había sabido que algunas cosas nunca estuvieron destinadas a ser completamente entendidas. A veces, las piezas simplemente encajaban, y otras veces, la historia era demasiado complicado para que cualquier resolución se sienta satisfactorio. En el misterio de la muerte del coronel había terminado, pero mientras la señorita Marple estaba sentada al resplandor del fuego, supo que el respuestas reales siempre había estado dentro. El corazón humano, después de todo, era el rompecabezas más complicado de todos.